quedé un poco detenido en lo que Irma leyó sobre Proverbios. Con la gracia del Señor estuve compartiendo afuera justamente algo que considero que la iglesia, nosotros, el pueblo de Dios, tiene que tener en claro, tiene que tener en su mente y insertado en el corazón. Justamente lo que en Proverbios dice la palabra del Señor, advierte también la Biblia, dice: mi pueblo padeció por falta de entendimiento, por falta de conocimiento. Y nosotros le damos gracias al Señor y gracias a Dios por estar recibiendo ese conocimiento, estar recibiendo esa sabiduría a través de la palabra que Dios, a través de su bendición, la deja abierta para que nosotros le pidamos a Él y reconozcamos que no somos con esa sabiduría que muchas personas creen que nosotros los creyentes, los hijos de Dios, tenemos. Tenemos sabiduría, pero el entendimiento tiene que ir renovándose cada día, cada vez más y más, a través de ¿qué cosa? A través de la lectura de la palabra de Dios. El pueblo de Dios padeció por falta de entendimiento, de conocimiento, porque no hubo una relación diaria con Dios. Y yo creo que Dios quiere que nosotros podamos entender que es necesario para nuestro desarrollo, para entender la palabra de Dios, que el entendimiento, la sabiduría que nosotros necesitamos, la pongamos en función en forma diaria. Porque la obra de Dios, que la obra que Dios nos ha llamado a ustedes que están aquí, a mí, a la iglesia, a su pueblo, tiene que continuar hasta el último momento, el último tiempo que se cumpla la palabra del Señor. A veces nosotros llegamos a un punto en que quizás por tradición somos activos cuando estamos en el culto, cuando venimos a la iglesia, cuando estamos en la congregación para escuchar la palabra de Dios. Pero durante los días de la semana como que comienza a disminuir esa comunión con Dios, esa relación con Dios. Y nos olvidamos de que la palabra del Señor dice de que nosotros caminamos y debemos caminar diariamente con Dios. Porque nosotros necesitamos de Dios. Usted y yo necesitamos ir tomados de la mano de Dios. El pueblo de Dios no va a ir delante de Dios, sino que el pueblo de Dios tiene que ir siguiendo los pasos detrás de Dios. Porque Dios, a través de su Espíritu Santo, está guiándonos a nosotros. Cometemos muchos errores. Tenemos mucha dificultad porque muchas veces corrimos y dejamos a Dios atrás. Y llega un momento en que vemos que no podemos hacer las cosas. Y ahí nos detenemos y preguntamos y decimos, Dios está atrás. Por eso le doy gracias a Dios una vez más de poder escuchar y poder ver cómo Dios habla a su pueblo de una y de otra manera. Mi pueblo padeció por falta de conocimiento, por falta de entendimiento. Doy gracias a Dios también de que ustedes pueden y van a estar en un campamento donde van a recibir palabra de Dios, en donde no va a haber, y así lo espero, ninguna presión de ninguna cosa, sino que ustedes estén en una comunión las 24 horas del día, todo el momento que ustedes van a estar en Dracuden,
teniendo ese momento que Dios quiere tener con su pueblo, con sus hijos. Necesitamos nosotros entender esto. Necesitamos entender de que sin Dios podemos funcionar, pero no de la manera que cuando se está con Dios. Amén. Han habido algunos pensamientos y algunas preguntas que han venido a la mente, y en esta tarde quiero compartir con ustedes un pensamiento que quiero entregarlo y que ojalá esté no tan solo en vuestras mentes, sino que en mi mente y en la mente de aquellos que, gracias a Dios, están viéndonos vía internet. Enviamos un saludo a través de Nueva Vida a los que están viendo y están escuchando palabra de vida. Palabra de vida en Nueva Vida. Es tenerlo guardado en nuestra mente, pero también en función. Y quiero expresar una vez más, y no voy a dejar de expresar de que Dios es bueno. Dios es bueno. Amén. Pero al mismo tiempo quiero agregarle otra palabra, que es la que yo quiero entregársela a ustedes también, así como el Señor está entregando. No tan solo que Dios es bueno, sino que Dios es fiel. Dos palabras que el pueblo de Dios tiene que tener activo en su mente, diariamente. Usted y yo recordarnos de que Dios es bueno y al mismo tiempo fiel. La fidelidad de Dios es grande. A pesar de todas las cosas adversas que pasan en nuestras vidas, a pesar de todos los problemas que tenemos que enfrentar, quiero recordarles que Dios es fiel para con cada uno de nosotros. No es como el ser humano, que es fiel, pero hay momentos que esa fidelidad desaparece del hombre, desaparece de la mujer. En las buenas y en las malas, el que es fiel seguirá siendo fiel. Sea lo que pase en nuestras vidas, nosotros tenemos que aprender del gran Maestro, de Dios, de Jesús, que hasta la muerte Él siguió siendo fiel. Quizás se piensa de que, bueno, la obra fue consumada en la cruz y hasta ahí llegó la fidelidad. Hasta el día de hoy, quiero decirle y recordarle a usted y también a mí, de que a pesar de todas las cosas, Jesús sigue siendo fiel. Hoy, mañana y para siempre. Hoy, mañana y para siempre. A pesar de lo que usted esté pasando en este momento, a pesar de lo que usted esté sintiendo en este momento, vuelvo a repetirle, Dios es bueno, pero también es fiel. Quiero invitarlos a que vamos a Job, capítulo 36. Job, capítulo 36. Amén. Es interesante el inicio del capítulo 36, versículo 1 hasta el 7.
Según se cree, el que habla, Elihú exalta la grandeza de Dios. Elihú, quien seguramente era pariente lejano de Abraham, dice que contribuyó de forma determinante a que Job tuviera un punto de vista equilibrado sobre su relación con Dios. Mire qué interesante. Dice que Elihú contribuyó de forma determinante sobre Job. ¿Para qué? Para que él fuera equilibrado, dice, sobre su relación con Dios. Añadió Elihú y dijo, espérame un poco y te enseñaré, porque todavía tengo razones en defensa de Dios. Tomaré mi saber desde lejos y atribuiré justicia a mi hacedor, porque de cierto no son mentiras mis palabras. Contigo está el que es íntegro en sus conceptos. Contigo está el que es íntegro en sus conceptos. He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. No otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. No apartará de los justos sus ojos, antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre y será exaltado. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos leído o hemos escuchado lo que la palabra del Señor, la Biblia, nos cuenta sobre Job. Muchas veces, hermanos, cuando tenemos o cuando nos afectan alguna enfermedad o alguna situación de cualquier índole, de relaciones, problemas económicos, laborales o de cualquier otro tipo, vemos cómo se nos hace difícil solucionar lo que estamos enfrentando. Cada cual tiene algo que está afectando su vida. Cuando hay un problema de relación, un conflicto, no tan solo afecta a la cabeza de un hogar, a la cabeza de una familia, no afecta a la esposa, sino que repercute en aquellos que viven, los miembros de la familia. Se produce un conflicto tan grande de que muchas veces ocurre, y quizás yo creo también en más de alguna oportunidad ustedes los han sentido, cuando se ve la situación oscura, cuando se ve que ya no podemos hacer nada por nosotros mismos, viene una expresión que muchas veces es errada, equivocada. Con todos los problemas que tengo, ¿dónde está Dios? Si hablamos que Dios es bueno y estamos en una situación difícil, parece que ahí Dios no es bueno. Puede tener un hogar bien formado, una familia que está funcionando muy bien, pero no hay trabajo. Parece que ahí no funciona, que Dios es bueno. A veces puede ocurrir así, que no hay trabajo. No nos falta nada en el hogar, pero la relación
entre el esposo y los hijos, entre el esposo y la esposa, entre el padre y los hijos. No funciona, entra desesperación y uno pregunta, bueno, si Dios es bueno, ¿qué es lo que pasa? No olvidemos que la palabra nos dice a nosotros que Dios es bueno y Él es fiel. Y en este caso, también viene, después de eso, viene la pregunta que muchos de ustedes se han hecho, el ¿por qué? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué estoy padeciendo esto? Yo recibí una experiencia bastante grande y doy testimonio de eso. Estando en el hospital, enfermo, viendo de que todo lo que estaba alrededor, todo lo que yo tenía planificado, todo lo que yo tenía pensado, se fue de un día para otro a nada. Y en uno de esos días, en la noche, en desesperación, reclamo a Dios y le pregunto a Dios, ¿por qué? Cuando yo hice esto, cuando yo hice esto otro, cuando todo lo que tenía programado, preparado, veo que ahora no sirve para nada, ¿por qué? Y siento fuertemente, como en el cuarto donde estaba, algo que me dice de forma muy fuerte, ¿hasta cuándo me preguntas por qué? Y después viene en forma muy suave, en vez de preguntarme ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Y cuál es el motivo, Manuel? Esa noche le digo yo que la enfermera y todo, yo dije, bueno, no sé, déjenme solo porque aquí adentro hay algo que tengo que arreglar. Yo creo que a ustedes les ha pasado eso. ¿Por qué? ¿Por qué hoy nos ocurre esto? Si Dios es bueno, si Dios es fiel, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que quizás no funciona? No olvide lo que ocurrió con Job. Le recomiendo que vuelva a leer Job, partiendo de la base y del fundamento, con claridad en su mente, en su alma, en su espíritu, con dos palabras: Dios es bueno y fiel. Después de muchos años, después de mucho tiempo, leyendo ahora Job, puedo entender de que si Job pudo aclarar esa situación, si Job pudo entender esa situación, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? ¿Por qué usted no lo puede hacer? ¿Por qué yo no lo puedo hacer? ¿Por qué no lo podemos poner en función? Recuerde, mi pueblo padeció por falta de entendimiento y conocimiento. No es que solamente a los profetas, a los maestros. La Biblia dice que a ellos le llega. Nosotros somos parte del pueblo y somos hijos de Dios, y eso nos pertenece en el día de hoy también. Eso tiene que acompañarnos a nosotros a entender, hermanos y hermanas, de que Dios es bueno, Dios es fiel. Y esto vale para ustedes, vale para mí, vale para el predicador más grande que sea, la categoría que le hemos puesto, no importa. Porque para ellos también y para nosotros es lo mismo. Dios es bueno, Dios es fiel. Quiero de que vayamos a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 1 al 9. 1 Corintios.
Voy a hacer algo inusual. El que sienta venir a leerlo acá, por favor ayúdeme. Venga a leerlo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1 al 9. Teoría y práctica. Aprendí en la escuela y como herencia enseñárselo a los alumnos. Teórico y práctico. Amén. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por lo cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor le siga bendiciendo. Y también quiero pedirle a alguien que tenga, cuando le diga y le pida, que busque en Job, capítulo 42, versículos 10 al 17. Amén. Fíjese que en Primera de Corintios hay algo que a veces uno considera que no es tan relevante. Y descubrí de que el apóstol Pablo, en las 13 cartas que escribe Pablo, casi siempre comienza diciendo algo que a veces nosotros no nos ha llamado la atención. Y dice así, ustedes si llega a casa lo pueden marcar para que vaya viendo. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y si después sigue en los siguientes libros, las cartas que escribió el apóstol Pablo, por ejemplo en Gálatas, dice, Pablo, apóstol, no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Y continúa Pablo, apóstol, Pablo enviado de Dios, Pablo, pertenezco, digo esto. Fíjese de que esto me enseña y me lleva a entender ahora, a entender algo que Pablo nos ha entregado durante tanto tiempo. Es el saber, es el entender, el tener la seguridad, primero, de quiénes somos. Yo he probado con los hermanos que tengo arriba, le pregunto, oye, ¿tú quién eres? Bueno, yo soy esto. Una respuesta muy corta, que no satisface ni dice profundamente quién es o quién soy. La respuesta tiene que ser mucho más amplia, y Pablo lo dice. Y fuera de eso, de saber quién es Él, nos enseña en saber cuál es la relación
que Pablo tiene con Dios. Hay dos cosas. Yo tengo que saber, y usted tiene que saber claramente, sin ninguna duda, sin ningún problema, quién es usted. ¿Y qué relación tiene usted como hijo de Dios con Dios? Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que la relación nuestra con Dios funcione de tal manera que cuando venga lo que le expresaba anteriormente, los conflictos, los problemas, usted sepa con seguridad que usted primeramente es ¿quién? María, Pedro, Manuel, Jorge, los nombres suyos, que usted es hijo de Dios. Por lo tanto, su relación con Dios tiene que ser profunda, activa, clara y concreta y con seguridad de que el Dios que usted cree, del Dios que usted habla, del Dios que usted lee en la Biblia, Él es fiel. Él es fiel y no le va a abandonar, ni le va a desamparar, ni le va a dejar, sea la situación que sea. El problema no está en Dios, el problema está en nosotros mismos, sabiendo que Dios es bueno, sabiendo que Dios es fiel, sabiendo que Dios nos dice en su palabra que Él no nos va a abandonar ni nos va a dejar a la buena ventura. Tenemos el problema. Tenemos que aprender y entender de que Dios tiene un plan y un propósito y Él sabe por qué nos deja caminar a veces y muchas veces más, recibirnos golpes, porque Él quiere que de una u otra manera usted y yo aprendamos y entendamos de que Dios no tan solo es bueno, sino que es fiel. Y es una fidelidad que abarca desde lo más ínfimo hasta lo más profundo relacionado con su vida. ¿Hay alguien que encontró? Sí, yo sé que encontraron Job, capítulo 42. Necesito la ayuda. Job, capítulo 42, versículos 10 al 17. Bienvenido o bienvenida. Amén. Y versículos del 10 al 17. Restauración a la prosperidad de Job. Yo quito, Jehová, la aflicción de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job. Cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble de todas las cosas que había sido de Job. Y vinieron a él todos los hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido. Y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Gloria a Dios. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job, más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. La llamó el nombre de la primera, Gemina, y la segunda, Cesia, y el de la tercera, Querem, Japuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto, gloria a Dios. Después de esto vivió Job 140 años, vivió
bendijo a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Aleluya. Amén. Gracias. Yo creo de que cuando uno lee este capítulo y los versículos, uno se da cuenta claramente, a pesar de que humanamente nosotros decimos, pero ¿cómo? Le quitó la vida a la mujer, le quitó la vida. Hay un pasaje en Job que la misma esposa de Job quiso que Job renegara contra Dios. No de la manera que uno dice muchas veces, o que la palabra dice, bueno Dios, mira esto que me hiciste. Eso Dios lo permite, ¿no es cierto? Pero ella quería instarlo, como a otras mujeres en ese tiempo, a que ella renegara la existencia, la manifestación de Dios. Y Job no lo hizo. Y Job le dijo incluso a ella, le dijo, tú te comportas como cualquier mujer en el vocabulario de hoy del mundo. O sea, en el sentido, no es de Marte, sino que es en relación del mundo, significa aquellos que no creen en Dios, reniegan la existencia de Dios. La propia esposa. Y vemos aquí como Dios, comienza aquí en el versículo 10, dice, restauración de la prosperidad de Job, y quitó Jehová la aflicción. Dios permitió que Job padeciera esa situación. Porque Satanás incluso le dijo, en uno de los versículos, cuando Dios le dice y lo confronta, ¿a dónde viene? Vengo de dar una vuelta. Y esa vuelta era justamente el motivo de hacer caer a Job. Pero Job, sabiendo quién es y era él, no renegó. O sea, no negó a Dios ni dejó a Dios, sino que él reclamó a Dios y habló con Dios y vivió la misma experiencia y le dijo a Dios, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué estoy viviendo esto? Pero siguió fiel Job a Dios. Perdió todo, pero Dios le retribuyó más de lo que él pensaba. Pensaba anoche, ¿qué ocurriría en mi caso? Y me llevaba un poquito al recuerdo esos días en el hospital y cómo comenzó todo este asunto. Si por ese poquitito estaba reclamándole a Dios, si por ese poquitito estaba poniendo en duda la manifestación, el amor, el cariño, la fidelidad de Dios, imagínense Job. Pestes, enfermedades, hijos, todo. Pero él aprendió a ser fiel a Dios, porque Dios tenía a Job ya en sus planes antes de que él naciera. Y Dios le tiene a usted y me tiene a mí en sus planes de antes que nosotros naciéramos. Usted tiene la respuesta. ¿Está usted aquí en esta tarde porque usted se lo propuso desde un comienzo? Yo le puedo decir en forma personal, porque respondo yo personal por mí. Yo nunca pensé de que mi vida iba a pertenecer a Dios. Por tradición, por lo que sea, nunca.
pensé que algún día iba a estar hablando de Dios, enseñando las cosas de Dios. Y eso no estaban en mis planes. Si usted está aquí, es porque la fidelidad de Dios, el amor de Dios, el afecto que Dios tiene para usted es tan grande que usted está en esta tarde aquí. Es el momento de despertar. Es el momento de tener una relación diferente ahora con Dios. Es el momento de dejar muchas cosas que están en nuestro alrededor y tomarse un tiempo y tener un diálogo con Dios. Y si usted tiene en su interior queja, si usted tiene enojo contra Dios, si usted tiene por ABC motivo que no resulta esto, cada tiempo tiene su tiempo. Cada día es un día. Y Dios sabe cuándo le llegará lo que usted necesita en su tiempo. Dios permite que nosotros padezcamos muchas veces y que creemos nosotros que es injusto, es incorrecto. Dios, pero yo viajé, Dios, yo hice esto, Dios, yo hice esto otro. Ajá. ¿Y qué es lo que hice yo? Dios trabaja a través de nosotros y es incorrecto que nosotros vengamos delante de Dios como yo fui delante de Dios y le dije, mira, yo hice esto, yo, y no Él. Porque toda la obra